Este libro es el que regalan al que viene a predicar, ¿no? Buenos días a todos, ¿cómo están? Vamos a leer la palabra del Señor. Se ve que ahí. Voy a poner el cronómetro para que no me pase y me tengan que echar de aquí. Ahí. Gracias, Dios mío, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas. Gracias porque nos guardas, nos corriges, nos hablas. Señor, en todo momento queremos escuchar tu voz y oír lo que tú tienes para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 14. Hay una costumbre muy enraizada en la Iglesia de debatir y polemizar y divagar sobre los contenidos de la palabra, sobre todo sobre algunos versículos. Pero dice el verso de Romanos capítulo 14, verso 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. A veces ves a personas divagando sobre este versículo y lo que quiere decir y lo que no quiere decir y hasta dónde estoy dispuesto a hacer y no hacer y un poco a ver quién es más listo de los dos o a ver quién tiene mejor interpretación o a ver quién es más sabio. Pero dice el verso que nosotros debemos de recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Es curioso porque nos preocupa a veces mucho más tener razón que obedecer. Hay muchos versículos que se utilizan para contender o para expresar opiniones, pero la palabra nos lleva, sobre todo lo que Dios busca de nosotros es que obedezcamos. Amén. Más obediencia y menos divagar y menos... es curioso porque dice el verso, no para contender sobre doctrina, no dice doctrina, dice opiniones. O sea, cada uno tiene una opinión sobre las cosas y luego está la verdad. Las opiniones son opiniones y luego está la verdad. No siempre la opinión y la verdad es la misma cosa. Pero a veces nos ponemos a divagar, a decir, yo es que creo esto, en un estudio leí lo otro, o aquel predicador dijo aquello. Y olvidamos que la Biblia es mucho, mucho más extensa que un versículo o que otro versículo, o que si aquel dijo aquello o el otro dijo lo de más allá, porque muchas veces lo hacemos desde el ego, de querer tener razón, el ego de querer yo saber o expresar mi opinión, o querer parecer que yo sé más que otro, o cuánto he aprendido, o cuánto soy capaz de rebatir, y otro versículo. Y hay mucha palabra de Dios, primera de Juan, capítulo 2, verso 15, que es sencilla de entender, básica y de rápida aplicación. Y dice, no améis el mundo, primera de Juan capítulo 2, verso 15. No améis el mundo, punto, ya está. No tiene mucho más para pelear, que si aquí el mundo dice esto o dice lo otro, se refiere a aquello, no améis el mundo. Y si por ahí hay alguna duda de qué es el mundo o a qué se refiere, también dice, ni las cosas del mundo, las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo o las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay muchos versículos que nos gusta divagar y decir lo que dice y lo que no dice, pero hay muchos que son muy fáciles. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. No ames lo que el mundo te dice, lo que el mundo te ofrece, lo que el mundo te expone, lo que el mundo te quiere atrapar. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. El mundo sabemos lo que es, y las cosas que están en el mundo que nos entran por los ojos y llegan a nuestra vida y producen un deseo de tenerlas, un deseo de cogerlas. Pero hay un verso muy fácil que dice en Mateo capítulo 7, muy claro, porque la palabra de Dios es clara, aunque nosotros a veces divaguemos sobre ella. Mateo capítulo 7, dice el verso 13,
entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Pocos, así que son muchos más los que se pierden que los que se salvan. Pero es una elección. No es que vengamos predestinados y los de este lado se salvan, los de este lado ya veremos, este no, y aquel de allá, pues tampoco. Es una elección. No améis el mundo. Amar el mundo es una elección que nosotros hacemos. Amar las cosas del mundo es una elección que nosotros hacemos o que dejamos de hacer. No améis el mundo es un mandato, es una orden, porque el que lo predicaba, el que lo compartía aquí en Primera de Juan, sabía que amar el mundo y sus cosas nos apartaba de Dios, y dice el verso: si el alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y el mundo te ofrece sus pensamientos, te ofrece sus formas de actuar, incluso sus formas de pensar, sus formas de hablar, sus formas de hacer. Te ofrece sus propias satisfacciones, sus propios beneficios, pero el final es de perdición. Y las cosas de Dios te ofrecen sus propios pensamientos, sus propias formas de actuar, sus propias formas de pensar, formas de hablar, sus propios beneficios, sus propias renuncias también. Si amas al mundo tendrás que renunciar a Dios, pero si amas a Dios alcanzarás la salvación. Es una elección, cada día elegimos. Hay veces que leemos la palabra de Dios y pareciera que hay elecciones que se producen una vez. Si lees la historia del hijo pródigo, un día se levanta y va a donde el padre y le dice que le dé la mitad de la herencia porque él se va a ir a vivirla. Y a veces pensamos que ese día es el que se levantó de esa manera, y es mentira. Todos los días damos pasos en un sentido o damos pasos en otro sentido. Cada día decidimos sobre nuestra vida si nos alejamos de Dios o nos acercamos de Dios. Cada día con pequeñas decisiones nos estamos alejando o nos estamos acercando. Y un día se produce una gran decisión, como la del hijo pródigo, pero ya viene de muchos días de haber pensado y meditado qué voy a hacer. La mayoría de las veces que alguien viene para despedirse o para marcharse al mundo dice: es que ya llevo un tiempo pensando. No es que me he levantado estupendo, no, es que ya llevo tiempo pensando y meditando, y las cosas del mundo no es que han entrado en mi corazón, es que las he dejado entrar en mi corazón. Nos gusta mucho el echar la culpa a otro de cualquier cosa que pasa en nuestras vidas que sea mala, y el mundo me atrapó. No, yo me dejé atrapar por el mundo. ¿El diablo me engañó? No, yo me dejé engañar por el diablo. El diablo no tiene capacidad de entrar en mi mente si yo no le dejo entrar. No améis las cosas del mundo. Es una elección que yo elijo si amo o no amo las cosas del mundo. No es que el mundo me puede hacer algo si yo no permito que el mundo lo haga. Y si me expongo al mundo, pues estoy más cerca de ser impactado, ser tocado por el mundo. Y si me alejo del mundo, cada día con pequeñas decisiones, en lo que oigo, en lo que veo, en lo que escucho, a lo que presto atención, aquello que dejo entrar en mi corazón, los deseos que el mundo me ofrece, como te decía, sus pensamientos, su forma de actuar, hasta su forma de hablar, su forma de pensar, todo lo voy adaptando o no adaptando en mi vida. Y un día estoy apartado y pienso: ese día me aparté de Dios, y no es así. Cada día doy un pequeño paso, alejándome o acercándome a Dios. Es la suma de todos los pequeños días, las pequeñas decisiones las que me alejan o me acercan a Dios. Y deberíamos de tener este límite a nuestra vida de no amar el mundo, y cada vez que llega algo a nuestra vida es si esto me acerca o me aleja a Dios. Este pensamiento que ahora está en el mundo me acerca o me aleja a Dios. Hasta esta forma de vestir me acerca o me aleja a las cosas del mundo. Adaptamos modas, modismos, formas y palabras, adaptamos pensamientos, adaptamos a nuestra vida, y poco a poco el mundo va entrando en nosotros, y sin querer pensarlo o sin darnos cuenta, a veces el mundo va creciendo o va decreciendo en nosotros. Hace unos días alguien me mostraba un mensaje en el teléfono y dentro de lo que veía estaba hablando con una jerga muy... Si un siervo de Dios usa jerga callejera, pues es que está adaptando cosas del mundo.
No solo es un día que decido, es todos los días que decido, hasta en la forma de hablar, en la forma de pensar. Porque si adopto las cosas del mundo, es que el mundo está entrando en mí. Dice la palabra de Dios, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Todo lo que tengo que hacer. A veces dejamos entrar cosas en el mundo, de nuestra mente, en nuestro corazón, el deseo de tener cosas, y pensamos, bueno, el tener esto no es necesariamente malo. ¿Están ahí? Buah. ¿Están ahí, verdad? ¿O no? Ahí están. Deseo esto, deseo tener aquello, pues deseo tener este bien, esta casa, bueno, parece que no es un deseo malo, deseo aquello, deseo lo de más allá, deseo y dejo entrar un deseo en mi corazón. Y parece que el deseo no es malo, pero todo aquello que voy a tener que hacer para alcanzar mi deseo me apartará de Dios. Porque dedicaré mi vida a alcanzar aquel deseo y no dedicaré mi vida al servicio del Señor. No sabemos distinguir cuando algo llega a nuestra vida. Hay un texto en la palabra que dice que el diablo se perdió por la multitud de sus contrataciones, de todas las cosas que se había comprometido a hacer. Y hay un texto muy famoso en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 4, que dice que el soldado no se enreda en los negocios de la vida al fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. El siervo de Dios no se enreda. Nos enredamos y parece que el deseo, aquello que nuestro corazón anhela, no tiene una pinta mala, no parece malo, pero todo aquello que yo voy a tener que hacer para alcanzar aquel deseo acabará por apartarme de Dios. Porque o sirvo a un señor o sirvo a otro señor. Dedico mi vida a una cosa o la dedico a otra cosa. Dedico mi vida a su servicio o dedico mi vida a alcanzar todas aquellas metas que yo he deseado en mi vida, como en Lucas capítulo 14. Cuando habla de la parábola de la gran cena. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Y parece que comprar una hacienda no parece un deseo malo. Sin embargo, la hacienda impedía a aquel hombre ir a servir al Señor, acudir a la gran cena, acudir al llamado de Dios. Y uno puede pensar, bueno, pero no tiene nada de malo el querer tener una hacienda y tener... No tiene nada de malo si Dios te lo da, tiene todo de malo si es aquello que va a ocupar mi vida, el resto de mi vida, y me impedirá servir al Señor. Amén. Gracias por su aceptación. No es que las cosas tengan algo malo o tengan algo bueno. Si Dios me las da, perfecto. Si Dios no me las da, no puedo gastar mi vida detrás de algo que aparentemente no tiene ni bueno ni malo, pero es lo que me va a llevar a perder mi vida en ello. A la hora de la cena envió un siervo que dijo a los convidados, venid, ya está todo preparado. Y otros comenzaron a excusarse. Y sabemos que una excusa en realidad es una mentira que ponemos como verdad, pero es una mentira. He comprado una hacienda, necesito ir a verla. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, y el ir a probarlos me impide acudir a la gran cena, me impide acudir al llamado del Señor. Mis deseos están primero, mis anhelos están primero, mis obligaciones que ya he adquirido están primero, mis contrataciones están primero. Cuando acabe con ellas, entonces iré a la gran cena, pero es que la gran cena ya no estará el día que yo acabe con lo mío, porque al final nunca uno acaba con lo suyo, siempre tiene algo más que hacer. Puede decir, pero tener un negocio está mal, si Dios te lo da para el servicio del Señor, perfecto. Si es algo que va a ocupar mi vida y el resto de mi vida para levantar algo para mi propia satisfacción y a la vez me impide servir al Señor, no es de Dios. No es que el negocio ni sea bueno, ni sea malo, es si Dios me lo da o yo voy a por ello. Y ese ir a por ello me impide servir a Dios en mi vida, que es el llamado que Dios tiene para mi vida. Habla de la hacienda, habla de los bueyes... Y otro dice, acabo de casarme y por tanto no puedo ir.
pues mire a ver con quién se casa, porque si el casarse le impide acudir al llamado del Señor, es que se casó usted inadecuadamente. Si con quien yo me caso no me permite servir al Señor, debería ser para mayor servicio, en lugar de para menor servicio. Ya tiene usted un problema de con quién se casó. Pero recuerda que usted eligió. Eligió, ¿no? ¿Alguno se arrepintió al día siguiente? Hay que mirar antes con quién uno se va a casar. No vaya a ser que el casarse le impida luego servir al Señor, acudir al llamado del Señor. Y podrá decir, ¿y casarse es malo? No, no es malo. Sobre todo es bueno si te casas con la persona que Dios tiene para ti. Ahora, si te casas en yugo desigual, pasa a ser malo. Así que no es ni bueno ni malo, aunque es más bueno que malo, pero sobre todo es bueno o malo si hago la voluntad de Dios con ello. No es la yunta de bueyes, no es el matrimonio, no es esto, no es lo otro. No es aquellas cosas que delante de los ojos de los hombres parecen buenas, sino es si Dios me las da o yo gasto mi vida en ir a por ellas, porque es mi deseo y son las cosas del mundo que han entrado en mí, que he dejado entrar en mí. Y volvemos entonces, aunque no lo parezca, 1 de Juan capítulo 2, verso 15, dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Deberíamos de pensar qué precio voy a pagar con mi vida por alcanzar aquel deseo que entró en mi corazón. Amén. Se lo digo otra vez. Debería de pensar qué precio voy a tener que pagar con mi vida por alcanzar aquel deseo que dejé entrar en mi corazón. El deseo del casarme, o el deseo de la yunta de bueyes, o el de la hacienda, o el de cualquier cosa. Porque a veces, y sin pensarlo, nos esclavizamos para llegar a alcanzar un deseo. Alguna vez igual conocí una mujer que nos llamó a la radio y nos la pasaron, fuimos a verla, que vivía aquí en Madrid. Una mujer latina que vivía cuidando a una mujer con Alzheimer, será igual el caso de otras personas aquí, y trabajaba de lunes a domingo, es decir, todos los días, es decir, no descansaba ningún día, es decir, era esclava. Todo porque tenía un deseo de un día ir a, creo que era Estados Unidos, hacer... Y nos pidió que fuéramos a recoger un diezmo, pero aquella mujer no se daba cuenta de que por alcanzar su sueño se había esclavizado. Era esclava de un sueño. ¿Están ahí? Era esclava por alcanzar un sueño. Tenía depresión, no podía hablar con aquella mujer de Alzheimer porque tenía Alzheimer y no era coherente lo que decía. Estaba todo el día encerrada en una casa con una mujer con la que no podía hablar, se iba a volver loca y estaba ya deprimida. Se esclavizó para alcanzar un sueño, porque el sueño parecía bueno, su deseo parecía bueno, su anhelo parecía bueno, pero estaba esclavizada. Estaba más centrada en el sueño que en su esclavitud, a la que ella misma se había esclavizado. Nadie le estaba obligando. No tenía una pistola puesta en el pecho. Pues será que mis sueños, mis anhelos, las cosas del mundo que dejo entrar y por alcanzarlas me acabo por esclavizar. Piense bien, ¿a qué está renunciando por alcanzar aquel sueño que entró en su corazón y que pertenece mucho más al mundo que a Dios? Dios nos llamó a ser libres, pero a veces nos esclavizamos por alcanzar un sueño que parece que no tiene nada malo, pero es que todo lo que no proviene de fe es pecado. Una casa es mala, no tiene por qué ser mala ni buena. Si Dios me la da, bien, y si Dios no me la da, no me puedo esclavizar porque sé que todo lo que voy a tener que hacer por alcanzarla impedirá el servicio al Señor. Mateo capítulo 6, verso 19. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Aquello que anhelas le pondrás todo el ímpetu de tu vida, todas las fuerzas de tu vida, y pensando que no tiene nada malo,
porque parece que no es un pecado, no es algo deshonroso, no es algo malo, no estoy haciendo nada malo, pero es que no se trata de que si me parece a mis ojos bueno o malo, sino delante de los ojos de Dios, ¿me está quitando o no me está quitando el llamar a la parábola, o sea, el acudir a la gran cena que Dios tiene para mí? ¿Cuántas cosas del mundo hay en nosotros? ¿Cuántas hay en nuestras vidas? El que tiene el amor al mundo no tiene el amor de Dios en su vida porque es incompatible. No se puede amar a dos señores, no se puede amar al mundo y amar a Dios. No se puede servir a Dios y servir al mundo o servirte a ti mismo. Lucas capítulo 4, cuando llega Jesús a la tentación en el desierto, viene el diablo y le habla de los tres que luego hemos visto en Primera de Juan: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Tantas cosas que provienen del mundo y que entran tan suave en nosotros, entran tan fácil. Dice el verso: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, las cosas del mundo. Si al mundo ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y luego habla de los tres tipos de cosas que hay en el mundo: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. No provienen del Padre, provienen del mundo, por lo tanto, no son de Dios. Y llega el diablo a Jesús y le ofrece los tres tipos. Y le dice: di a esta piedra que se convierta en pan, y dice, escrito está, no solo vivirás del hombre. Lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de la tierra, le dijo: a ti te daré toda la potestad y toda la gloria de ellos. Y al final lo llevó al pináculo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate. Le ofrece, igual que te ofrece a ti, me ofrece a mí, igual que le ofreció a Eva en su día, hacer lo que es incompatible. Si vas detrás de las cosas del mundo, no puedes ir detrás de las cosas de Dios. Porque dice el verso que el amor del Padre, el que ama el mundo, el que anhela el mundo, el que persigue el mundo, el que ama el mundo, el que dedica su vida a las cosas del mundo, el amor de Dios no puede estar en él. No se puede compatibilizar el amor de Dios y el amor al mundo. Sin embargo, llega el diablo y te dice: sí, es posible. Llega el diablo y le dice a Eva: ¿qué te han dicho? ¿Que no puedes comer? Porque morirás. Tú come que no morirás. Pero Dios dijo que sí moriré. Y entra ya la duda en nosotros. Si el diablo consigue meter en nosotros esa duda de moriré, no moriré, hacer esto me apartará de Dios, hacer aquello me apartará de Dios, perseguir mis sueños me apartará de Dios, perseguir mis anhelos, dedicar mi vida a mis anhelos me apartará de Dios, porque aquí alguien me ha dicho que no, que puedo luchar por mis sueños, que no me apartarán de Dios. El amor del Padre dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando persigo lo que mi corazón desea, el amor del Padre no está. No se puede estar, no se puede compatibilizar el mundo y a Dios. Y elegimos cada día con pequeñas decisiones. Y el diablo te va a decir aquello que es imposible, que es que sí se puede. Pero si Dios dijo que no, el que es padre de mentira no nos engañará. Creemos lo que a veces queremos creer porque nos gustaría tener las dos cosas, pero simplemente son incompatibles, porque el verso lo dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que yo elijo el mundo. Si elijo el mundo, tengo que dejar las cosas de Dios. Y si elijo a Dios, tengo que dejar las cosas del mundo. No son compatibles, no se puede. ¿Cuánto valoro el mundo y cuánto valoro a Dios? Porque tengo que elegir. Y cada día, en mis elecciones, me acerco a Dios o me alejo de Él. Y queremos hacerlo compatible porque el diablo me dijo que no moriré. Pero la palabra de Dios me dijo: sí, moriré. ¿A quién haré caso? Y este deseo de compatibilizar muchas veces las cosas de Dios y las cosas del mundo, hacerlas compatibles cuando el verso dice que son incompatibles, no hace más que mostrar cuánto amor a Dios hay en nuestras vidas. Si le amamos o no le amamos. Cuando uno se casa sabe que su mujer es incompatible con el resto de mujeres. Amén. Amén. ¿O alguien le ha dicho que es compatible? Si una mujer se casa con un hombre, es incompatible ya estar casada y tener el resto de los hombres. ¿Verdad, amor? La mujer está de acuerdo. Sobre todo está de acuerdo en que no se puede compatibilizar más mujeres, ¿verdad? Son incompatibles. Cuando tomas una decisión, renuncias a las otras. No se puede compatibilizar, aunque el diablo diga
que hay ahora un amor libre y no sé cómo se llama eso ahora, el poliamor y el no sé qué y el no sé cuántos, pero eso es según el mundo. No ames el mundo ni las cosas del mundo. En cuanto las cosas del mundo entran en uno, ya se pervierte todo lo de Dios. Y ya no es un hombre con una mujer, ya es poliamor, relación abierta y todos con todos y alegría. Pero es perdición. Pero estás pecando. No escuches la voz del diablo porque va a hacer compatible lo que es incompatible. Este deseo de compatibilizar en realidad muestra muchas veces la falta de amor a Dios en nuestras vidas, que sea seguramente la raíz que viene luego con las consecuencias. Amar al mundo no es una causa, es una consecuencia. Es una consecuencia de si yo amo a Dios. Si yo amo a Dios, las cosas del mundo quedan muy lejos y las rechazo porque sé que me van a apartar de Dios. Pero en el momento en el que yo quiero amar al mundo y a Dios y trato de hacerlas compatibles, lo que estoy mostrando es que me falta amor a Dios. La causa de todo esto es mi falta de amor a Dios. Y dice Lucas capítulo 7, verso 47. Por lo cual le digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Estaba hablando de Simón el fariseo. Dice el verso 36 que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa y entonces una mujer de la ciudad que era pecadora vino y le lavó los pies y mostró un amor especial que el fariseo no había mostrado. Y al final del verso dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Así que hay medidas de amor. Hay medidas de fe, hay medidas de amor, hay medidas para todas las cosas. Uno no tiene, si tiene fe, no tiene toda la fe. Puede tener medidas de fe. Si tiene amor, puede tener medidas de amor. No amamos todas las cosas de la misma manera. Por lo cual le dijo al fariseo, sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas, y aquí viene el texto, mas a quien a poco se le ha perdonado, poco ama. ¿A usted se le ha perdonado mucho o se le ha perdonado poco? Porque a quien cree que se le ha perdonado poco, poco ama. Y entonces, como ama poco a Dios, prefiere compatibilizar con el mundo, o prefiere amar el mundo porque ama poco a Dios, porque siente que Dios le ha perdonado poco. Pero déjeme decirle que eso es un sentimiento, una sensación. No hay nadie en el mundo a quien Dios le haya perdonado poco. Yo creo que a todos nos ha perdonado mucho. Sin embargo, sentimos que, o parece que vivimos como si no nos hubiese perdonado mucho. Aquel fariseo pensaba que a él se le había perdonado poco y por lo tanto tenía poca gratitud, tenía poco amor a Dios, porque para él se le había perdonado poco. A veces pensamos que quien ha hecho determinados tipos de cosas, como el hijo pródigo que lo perdió todo, Dios le perdonó mucho. Pero luego está el hijo mayor al que estaba en casa y él parecía que lo había hecho todo bien, sin embargo tenía otro tipo de pecados. No hay pecados buenos y pecados malos, no hay pecados de más y pecados de menos. Si sentimos que Dios me ha perdonado poco, poco le amaré. Dice el verso, aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Se le ha perdonado poco o se me ha perdonado mucho? Si se me ha perdonado mucho y siento el perdón de Dios en mi vida, provoca una gratitud y un apartarme de aquello que a Dios le desagrada. Pero si pienso que a mí se me ha perdonado poco, si siento que se me ha perdonado, si interpreto, mejor dicho, que se me ha perdonado poco, amaré poco a Dios. Y de mi poco amar a Dios, valoraré poco las cosas de Dios y buscaré las cosas del mundo, porque Dios no me ha dado tampoco nada. Pero no es una verdad, es una interpretación. Al fariseo, claro que se le había perdonado mucho, pero él pensaba que se le había perdonado poco. Te invito a que cierres tus ojos en esta mañana, porque amar el mundo es una consecuencia y no es una causa. Y es la consecuencia de nuestro amor a Dios. Si amamos a Dios, no amaremos al mundo. Y si amamos al mundo, no amaremos a Dios. ¿Y cómo puedo no amar a Dios? Cuando pienso que Dios no me ha perdonado mucho y no es tal vez digno de tanto amor de mi parte. Yo te ruego en esta mañana, Dios mío, que tú hables a cada vida y puedas hacer entender de que tú nos has perdonado mucho, muchísimo. Da igual si a otro lo has perdonado aún más o aún menos,
pero a nosotros nos has perdonado mucho y de ahí debe nacer un amor, una gratitud que no nos lleve a amar el mundo, ni las cosas del mundo, porque amar el mundo y sus cosas provocará que dedicaré mi vida a ellas, y si dedico mi vida a ellas no te la puedo dedicar a ti. No se puede servir a dos señores, ni Dios es un segundo plato. Yo te ruego que tú hables a cada vida y llegas a entender cuánto nos has perdonado, cuánto nos perdonas y cuánto aún nos seguirás perdonando cada día, para que el que mucho será perdonado, mucho ame, y amándote mucho, no amemos este mundo, Dios mío. En el nombre de Jesús.